Muy buenos días, bienvenidos sean todos a la charla de cierre del capítulo estudiantil SPE Politécnico Santiago Mariño en su cuarto aniversario. Esta charla se denomina Alternativa Tecnológica para la Medición de Pozos Petroleros, conocida como Medidor Virtual de Producción o MVP. Cabe destacar que esta alternativa no fue ideada por mi persona. La idea de desarrollar un medidor virtual fue del señor o ingeniero José Arellano. Sin embargo, en el desarrollo y modelado estuvimos involucrados, ambos trabajando de la mano. Inicialmente, ¿cómo será el contenido de la charla? Iniciaremos por los fundamentos básicos, específicamente qué es la medición de pozos, qué es un medidor de flujo, qué es un separador de prueba y qué es un modelo integral de productividad o de producción. Posterior a ello, viajaremos a lo que es la metodología. En la metodología, evaluaremos la lógica difusa o qué es la lógica difusa y el principio del medidor junto a algunas preguntas frecuentes. Por último, ingresaremos a lo que es el caso real, que son ciertos resultados obtenidos en tierra y en lago. Para comenzar con esta presentación, definiremos lo que es la medición de pozos petroleros, que no es más que la cuantificación del flujo que ocurre desde el fondo del pozo hasta la superficie de gas, agua y petróleo, conocido como flujo multifásico. ¿Y por qué es importante esto? Simplemente porque permite asignar medidas de producción para conocer cuánto es la producción real y actual de cada uno de los pozos y asimismo conocer si un pozo está optimizado o no lo está con la finalidad de optimizar el mismo y alcanzar el potencial de producción. ¿Y qué es este potencial? Es la máxima tasa de producción que puede estar alcanzando algún pozo a condiciones óptimas. ¿Ok? ¿Y cómo se obtienen estas medidas? Bueno, se pueden obtener a través de diferentes herramientas, las cuales son los separadores de prueba y los medidores de flujo como técnicas convencionales. Los separadores de prueba son recipientes cilíndricos de gran tamaño y gran peso que funcionan por disgregación de fases o diferencia de densidad. ¿Cómo así? Bueno, simplemente se conecta un pozo a un separador de prueba que está ubicado en la estación de flujo y se deja fluir. Por diferencia de densidad, el gas va a subir a la parte superior, el líquido va a ir a la parte inferior y ahí se van a separar lo que es el agua del petróleo, como se observa en esta imagen. Luego de dejar el pozo produciendo por algunas horas, preferiblemente de 8 a 12, y posteriormente prorratear esta tasa a 24, se puede estimar cuánto es el caudal de petróleo, gas y agua producida por el pozo. Asimismo, se tiene otra herramienta conocida como los medidores de flujo. Estos medidores son equipos de medición indirecta que se colocan en la tubería de producción del pozo y funcionan por diferencia de densidad o diferencia de velocidad. Y con esta diferencia ellos estiman cuánto es ese volumen en función de la capacidad de la tubería que está circulando a través de esta tubería. Obviamente, las mejores medidas siempre son proporcionadas por los separadores de prueba y los medidores de flujo tienen un margen de desviación o de error aproximadamente de un 4 a un 5% en función de los separadores de prueba. Ahora, tenemos estas herramientas, pero no hay nada más. Sí las hay análisis nodales, entre otras técnicas que se pueden implementar. Pero en este caso vamos a hablarles de lo que es un modelo integral de productividad o de producción que ha sido un auge en lo largo de los últimos 10 años más o menos. ¿Y en qué consiste esto? Simplemente en integrar ciertos paquetes de simulación para obtener una producción por un campo, por un pozo o por un yacimiento de acuerdo a lo que se desea estudiar. Y simplemente hay ciertas suites como la del paquete IPM, la suite de Weatherford con Rio y Wellflow, que nos permiten caracterizar básicamente cómo es el comportamiento en el yacimiento, cómo es el comportamiento a lo largo de la tubería de producción y cómo es el comportamiento en las redes de superficie, que este último es muy importante y poco considerado. ¿Por qué? Porque si en una zona se tienen 10, 20 pozos produciendo y algunos pozos presentan unas presiones de cabezal mucho mayores que el resto, va a haber problemas porque va a generar una contrapresión produciendo así cuellos de botella. Entonces, si esos 10 pozos, cuando ustedes hacen los análisis nodales o por separado, produce cada uno 100, deberían ser 2000 barriles. Pero cuando se ponen a fluir todos simultáneamente, no van a alcanzar esos 2000 barriles por el efecto anteriormente mencionado. Conociendo esto, vamos a hablar un poco de la metodología NAS o NAR, que se define como una necesidad, una alternativa y una solución, o
una necesidad, alternativa y resultado de acuerdo a lo que estemos tratando. En esta metodología simplemente buscamos cuál es el problema o se nos informa. Tenemos X problema. Y en función de ese problema, conociendo todo lo que involucra y abarca, vamos a buscar ciertas alternativas, con la finalidad de seleccionar aquella que mejor resultado nos pueda proporcionar y vamos a aplicar esa solución. Vamos a analizar esos resultados y si son eficientes, vamos a dejar esa alternativa. Si no lo son, debemos regresar a evaluar si esa alternativa se implementó de una manera idónea y si no fue así, implementarla con las acciones pertinentes. Si volvemos a aplicarla y no proporciona estos resultados, simplemente hay que cambiar de alternativa porque la seleccionada no dio resultados satisfactorios. Entonces, en este caso, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es la poca toma de información en cuanto a pruebas de producción se refiere. Si no tengo pruebas de producción, no sé cuánto está produciendo cada uno de los pozos. Y anteriormente se mencionó que si no se conoce cuánto produce cada uno de los pozos, no se puede optimizar la producción de los mismos. Si no se puede optimizar la producción de los mismos, realmente voy a tener una incertidumbre en cuánto es la capacidad de producción diaria de todo mi campo o pozo. Y voy a tener a su vez un descontrol en la medición, porque solamente voy a conocer cuánto produzco en el punto de entrega y o fiscalización, y no voy a poder detectar esos cuellos de botella. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no implementar medidores de flujo? ¿Por qué no implementar separadores de prueba o modelos integrales? Vamos a ir respondiendo poco a poco. Medidores de flujo y separadores de prueba usualmente son proyectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque son costosos, requieren alto mantenimiento y calibración. Y los modelos integrales de productividad, a su vez, necesitan ser calibrados con cada una de estas pruebas. Y si tenemos varios años ya que no tomamos pruebas de producción, vamos a tener un sinfín de errores. Adicional a esto, el Ministerio de Energía y Petróleo, conocido como MINPET, establece que cada uno de los campos de Venezuela debería tener, o cada uno de los pozos, al menos una medición al mes. Y es algo que no estamos teniendo. Desde el año 2018 hay pozos que no se miden. Se perforan pozos nuevos y no se miden. Entonces, ¿cómo conocemos cuánto produce un pozo si no lo medimos? Es bastante complejo. Y a esta problemática se le surge la alternativa y posterior solución, que es la de generar un medidor virtual de producción que no es más que un modelo matemático basado en la transferencia de calor por convección. ¿Qué es convección? Simplemente el calentamiento de una superficie por la circulación de algún fluido, en este caso gas, agua y petróleo. ¿Qué es lo que se realiza o cómo se desarrolla este medidor? Bueno, necesitamos tener una manera de medir esa temperatura y para el desarrollo inicial se seleccionó un teléfono. Este teléfono se va al pozo, se apunta al cabezal o a la tubería de producción y se toma la fotografía en esta zona o simplemente en el cabezal, obteniendo una foto térmica y así podemos visualizar cuánto es la temperatura dentro de la línea de producción y cuánto es la temperatura ambiente. Y esa diferencia de energía nos proporcionará a nosotros una idea de qué tan buen o mal productor es ese pozo. Asimismo, hay varias cosas a destacar en este punto. Lo primero, a través de una foto térmica podemos visualizar qué tipo de flujo estamos teniendo a través de la tubería. Y en este caso podemos ver que en la parte inferior tenemos un color cálido, naranja, que indica la presencia de líquido. Y en la parte superior tenemos un color morado que indica la presencia de gas. ¿Cuál es el problema con el gas? Que si no se toma la fotografía cerca del cabezal de producción, puede ocurrir lo que significa la expansión del gas, que es un cambio de presión y hace que ese gas se expanda. A expansiones de gas, la temperatura va a disminuir. Y esa transferencia térmica o esa fotografía no va a ser eficiente, no nos va a proporcionar un resultado deseado. Por tanto, hay que tomar la fotografía en el cabezal del pozo o inmediatamente en la línea de producción cercano al mismo. No hay que dejar que se tome posterior a. Basado en esto, tenemos algunas variables para poder medir la producción. Y cabe destacar que las ecuaciones convencionales utilizan la permeabilidad, conocida o denominada por la letra K. Pero este es un parámetro de mucha incertidumbre al ser un parámetro de medición indirecta. Por tanto, desplazamos ese parámetro y estamos buscando generar una ecuación mitigando el margen de incertidumbre y con la mayoría de parámetros directos. Entonces, tenemos ciertos parámetros del pozo, fluidos y la energía. ¿Cómo lo distribuimos? Bueno, en los parámetros del pozo tenemos el diámetro de la tubería,
el área expuesta, que en reservorio con completaciones a hoyo abierto es igual al espesor neto petrolífero, la profundidad de la bomba, la presión de entrada de la bomba, la presión de cabezal y el daño. Pero este daño no va en función de cualquier restricción al flujo presente en la cara de la arena productora. No, simplemente son ciertas restricciones o ciertos factores que se atribuyen a, por ejemplo, problemas porque la tubería presenta mucha rugosidad o hay precipitados orgánicos dentro de la misma que me restringen la producción. En el parámetro de fluidos tenemos lo que es la relación gas-petróleo, el corte de agua, la gravedad API y el factor volumétrico, junto a la viscosidad del crudo, porque necesitamos conocer si en el primer patrón del pozo conocemos cómo es el sistema, en el segundo tenemos que conocer cómo es el comportamiento de todos los fluidos o de todo lo que fluye a través de esa tubería. Y por último, si ya conocemos cómo es el comportamiento del pozo, cuál es mi capacidad de flujo, cómo es el comportamiento de los fluidos, vamos hacia el parámetro de energía, que en este caso necesitamos desarrollar una ecuación para determinar el coeficiente de transferencia de calor. ¿Por qué? Porque dentro de la tubería va a estar circulando agua, y el agua es el fluido que absorbe mayor cantidad de energía y va a repercutir en la productividad de los pozos. Asimismo, necesitamos considerar la temperatura ambiente y la temperatura en el cabezal o en la línea de producción, para saber cuánto es ese delta de temperatura, que lo que va a significar o va a ser directamente proporcional a la producción del pozo. Conocido al anterior, esta ecuación se aplicó lo que es la inferencia lógica, que es un método no probabilístico que se utiliza para desarrollar modelos matemáticos que permitan resolver problemas de manera fácil. ¿Cuáles son las ventajas de estos modelos? Que se pueden ser actualizados y modificados con facilidad y dependen de la experiencia de personas en estas áreas. Entonces, ¿qué realizamos nosotros? Un modelo matemático basado en inferencia lógica con algunos parámetros o variables que estabilicen o desestabilicen el proceso de producción. Es decir, cuáles son aquellos directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Los directamente proporcionales, por dar un ejemplo, es el diámetro, el corte de agua, la transferencia de energía, conocida como este símbolo que está acá, que es como µO, y el diferencial de temperatura. Y los otros parámetros, tales como viscosidad, son aquellos que me restringen la producción de los pozos. Entonces, todos aquellos parámetros que sean directamente proporcionales se colocan en el numerador acá y los otros en el denominador. Si conocemos esto, tenemos la primera inferencia. Sin utilizar algún parámetro de yacimiento, vamos a poder estimar una producción cercana a la real. Y tenemos lo siguiente: el caudal de petróleo va a ser igual al parámetro pozo, fluido, térmico por el parámetro del sistema de levantamiento. En el parámetro del pozo vamos a considerar todas aquellas variables asociadas a lo que ocurre dentro de la tubería de producción desde el fondo del pozo hasta la superficie. En el parámetro de los fluidos vamos a considerar cómo es el comportamiento del flujo que circula a través de ese sistema. En el parámetro térmico vamos a considerar lo que es la transferencia térmica entre el fluido, el ambiente, así como aquella pérdida de calor que se suscita en el sistema con el medio ambiente. Por último, vamos a considerar el parámetro de bombeo, que se toma en cuenta para considerar cuál es la condición del sistema de levantamiento al momento de tomar la fotografía térmica o la medición de temperatura. Entonces tenemos que estamos considerando tanto el flujo másico como la transferencia de energía, y al considerar estas dos leyes nos va a poder permitir a nosotros desarrollar una ecuación que permita estimar el caudal de producción con un alto grado de certidumbre. Ahora llegamos al punto de lo que son las preguntas frecuentes. Y algunas de las preguntas frecuentes iniciales siempre: ¿consideraron ustedes la presión de saturación o burbujeo? Sí. ¿Cómo? Bueno, aquí comienza lo que es la lógica deductiva o difusa, que básicamente nos basamos en lo que se conoce como la curva de rendimiento o performance, que se utiliza para optimizar pozos con alta relación gas-petróleo o GOR. Y básicamente, ¿por qué se utiliza esto? Porque a mayor volumen de gas libre dentro de la tubería de producción, el efecto de fricción se va a incrementar, y este efecto de fricción me va a impactar negativamente en la producción de hidrocarburos, o de petróleo en este caso. Entonces, ¿cuál es ese parámetro que a mí me va a definir
qué tan o tan poco volumen o RGP va a ser impactante directamente en el nivel de productividad de un pozo. Bueno, eso lo define la presión estática del yacimiento. Y aquí hicimos una gráfica de caudal versus RGP con la finalidad de mostrarles este ejemplo. Inicialmente tenemos RGP por debajo de los 800 pies cúbicos por barril. Y tenemos que el comportamiento no es tan impactante. Recuerden que son varios pozos y obviamente no todos van a estar alineados. Posterior a los 800 pies cúbicos normales por barril, ya se empieza a observar una disminución de la productividad, que es este eje que se ve acá. Al llegar a 3000 pies cúbicos normales por barril, observamos otra disminución. Y posteriormente a 5000 visualizamos que la producción disminuye en gran proporción o en gran medida. Entonces, esto nos da pie a utilizar ese multiplicador. ¿Cuáles otras cosas nos dan pie a utilizar ese multiplicador? Simplemente los cambios en el IP, y esa es otra pregunta. ¿Consideran ustedes el cambio del índice de productividad luego de alcanzar la presión de burbuja? Sí lo consideramos, porque básicamente nos estamos basando en que luego de alcanzar lo que se conoce como el punto de saturación o presión de burbujeo, va a haber un cambio del índice de productividad. Entonces, mi índice de productividad 1, que es en estado totalmente subsaturado, va a ser mucho mayor a un estado 2 de saturado. Y esto nos da pie, y son dos pozos reales que se observan. ¿Ok? Posterior a esto, también tenemos que vamos a darle pie, o vamos a utilizar estos multiplicadores, por la afección de las altas, por la afección de cualquier sistema de levantamiento en su rendimiento y en su eficiencia a altas tasas de gas. Entonces, primero vamos a ver este gráfico. Básicamente, al incrementar la tasa de gas está disminuyendo la producción, y esto no es casual. Entonces ustedes dirán, acá se lo atribuimos al alto corte de agua. Ey, pero ¿qué ocurrió acá? Y es donde ustedes pueden ver que cualquier incremento en la tasa de producción de gas va a disminuir el sistema, la eficiencia y el rendimiento de las bombas de subsuelo. Y asimismo va a disminuir o acortar la vida útil de las mismas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en bombeos de cavidades progresivas hay un efecto que se llama histeresis, que es la deformación del elastómero. Y esto puede ocurrir porque la bomba cavite. ¿Qué es cavite? Que se quede sin nivel o sumergencia. Y esto puede ocurrir por entradas de gas. Entonces, se deforma el elastómero, no retorna a su forma original, ya se dañó la bomba, hay que cambiarla. Asimismo, el bombeo mecánico, y aquí les muestro un ejemplo de una bomba de subsuelo. En el caso de bombeo mecánico, ¿qué ocurre? Que el gas entra para acá y el efecto de desplazamiento positivo ascendente y descendente no se va a poder dar de la mejor manera, porque esta acumulación de gas va a ejercer como un efecto de colchón y no va a permitir que la bomba la válvula viajera baje hasta este sector y se llene lo que se conoce como barril, y así pueda posteriormente realizar la bomba su movimiento ascendente y descargar a una presión que permita vencer todas las contrapresiones superiores de la bomba de subsuelo. Y si ya vimos lo anterior, vamos a ver algunos casos reales. Les voy a mostrar un yacimiento en tierra, en realidad es un campo, que cuenta con dos mecanismos de producción. Hacia el área conocida como NA y CA, que son estas dos, que no es más que North Area y Central Area, existe el gas en solución. Y hacia la parte sur, bloque sur, se encuentra lo que es el empuje hidráulico. Entonces, tenemos dos mecanismos de producción. Bueno, hay ciertas cosas que considerar. Ustedes se preguntarán, ¿se utiliza la misma ecuación? No. ¿Y recuerdan aquel factor de Keynes que se le mostró, o aquel factor de daño? Bueno, aquí es donde entra en juego él, y es de suma importancia aplicarlo. ¿Por qué? Porque no es igual la producción que voy a tener con un mecanismo, o el comportamiento de producción que voy a tener en un mecanismo que produce por gas en solución y otro a un empuje hidráulico. Asimismo, el comportamiento de los bloques va a ser diferente. Entonces, cada bloque o cada zona con diferentes mecanismos de producción debe ajustársele ese factor de daño mencionado anteriormente. Asimismo, si ya tenemos esto y tenemos estas consideraciones, vamos a mostrarle lo que fueron los resultados en un campo en tierra, donde observamos los diferentes bloques y los pozos asociados a cada uno de estos bloques con el porcentaje de error.
¿Qué es el porcentaje de error? ¿Cuánto es la desviación entre el caudal medido por ese medidor virtual y el caudal real de acuerdo a la última tasa de producción que presente en cada uno de los pozos? Y asimismo manejamos lo que es un margen de certidumbre o probabilidad. ¿Qué significa este margen de certidumbre? Básicamente se colocaron los pozos que convergieron con un error menor al 10% sobre la totalidad de los pozos. Eso significa probabilidad. Número de eventos entre números totales del evento. Entonces, ¿qué tenemos? Que el error promedio fue del 5%, con un total de 43 pozos muestreados, lo que es bastante robusto el modelo. Y la diferencia en barriles realmente fue baja, fue de 68 barriles, con un margen de certidumbre del 98%. Ahora, ¿por qué aquí hay un total y abajo hay un total C? Porque el total C se refiere a un total corregido. ¿Por qué? Porque dentro de estos campos hay uno que tiene un pozo commingle. Y si es un pozo commingle, le está produciendo por dos arenas simultáneamente y no puede ser tomado en consideración porque va a dañar la muestra. Entonces, ¿qué se hizo en el total corregido? Se consideró ese pozo commingle, mas no se tomaron los resultados obtenidos. ¿Y qué ocurrió? Simplemente el error o el error promedio disminuyó de un 5% a un 4.25, lo que me proporciona resultados bastante satisfactorios para este campo. Ahora, vamos a ver qué ocurrió en Lago. En Lago teníamos dos yacimientos, como se mencionó anteriormente, pero acá hay que hacer bastante hincapié en algo. Muchas veces en Lago, en simulación, en análisis nodales, no se considera ciertas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Primero, vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Dentro del yacimiento, cuando se está produciendo por gas lift, se está inyectando gas a través del anular o de la tubería de producción de acuerdo a cómo sea el sistema de inyección. Si es interno o es externo. Ahora, ¿qué ocurre cuando se inyecta el gas? El gas viene a una temperatura mucho menor y enfría la tubería. Y se conoce que a menores temperaturas la viscosidad va a incrementar. Entonces acá ya yo estoy generando una pérdida de producción en esta zona. Ahora, si ya yo estoy generando un aumento de viscosidad en esta zona, ¿qué ocurre cuando el fluido o la tubería entra en contacto con el lecho marino? El diferencial de temperatura o estas curvas rojas que se ven acá es la cedencia de energía que está presentando mi sistema, que es el pozo, con el medio ambiente, que en este caso es el agua del lago, que está a unas mayores temperaturas. ¿Qué ocurre? Estoy contactando un sistema a una temperatura caliente con un sistema de menor temperatura. ¿Qué va a ocurrir? Mi diferencial de temperatura se va a incrementar, mi temperatura del sistema va a disminuir y por ende mi viscosidad va a aumentar. Y el problema no es que aumente la viscosidad, es lo que eso conlleva, que es la disminución de la tasa de petróleo. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos de los software que usualmente nosotros consideramos no consideran esta altura desde el nivel del mar hasta el cabezal. Y entonces se lo empiezan a asociar esas restricciones a lo que es el daño de formación. Y no estamos considerando esto. Ya hay software tales como el IPM versión 11.0 o el Wellflow 2015 que sí consideran esa pérdida de energía a raíz del contacto entre el agua y la tubería de producción. Ahora, ¿cómo es un gradiente de temperatura en condiciones normales o ideales? De esta forma, lineal. ¿Y qué está ocurriendo en un gradiente de temperatura en un pozo con un sistema gas lift y aparte que esté costa afuera? Bueno, que las pérdidas de energía van a ser más abruptas y posteriormente ya en superficie van a ser casi lineales. Entonces voy a perder un número importante de barriles. ¿Ok? Y no hay manera de corregirlo. Es algo natural. Pero se debe considerar. Y en base a esto vamos a dar estos resultados. Para el primer yacimiento tenemos 4 pozos activos con un error promedio del 3.2, lo que es muy bueno. Y una diferencia en barriles de 2 barriles. No es mucho. Ahora, para el yacimiento 2, que se conoce como Lago 2, tenemos 9 pozos con un error un poco mayor del 5.6, pero en este yacimiento la mayoría de los pozos presentan problemas con parafinas, entonces son problemas externos que estamos teniendo y sin embargo estamos teniendo un margen de precisión bastante certero. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? En general, simplemente un error promedio del 4.4, bastante aceptable,
una diferencia en barriles apenas de 2 barriles y un margen de certidumbre del 94%. Ahora, si combinamos el campo que nombramos anteriormente en tierra con estos campos de lago, estamos teniendo una diferencia de barriles apenas de 97 barriles, que si lo sacamos en función de los pozos que tenemos es menor a 2 barriles por pozo, es decir, la diferencia no es tan elevada. El margen de confiabilidad que estamos teniendo es de 95%, es decir, de cada 10 pozos, 9,5 vamos a tener un resultado preciso con un margen de error bajo, que en este caso el error promedio fue de 4.35. Por tanto, satisface la idea que queríamos hacer. Y ahora vienen otras cosas adicionales a lo que habíamos mencionado inicialmente, que son ciertas bondades que presenta este software. ¿Cuáles son las bondades de este medidor? Por ejemplo, todos los sistemas de análisis nodal me hacen lo que anteriormente habíamos mencionado, pero específicamente este caso es muy importante. ¿Por qué? Porque determinamos que donde tengamos cierta información faltante de producción podemos aplicar esta ecuación y reconstruir la producción. ¿Y por qué es importante reconstruir la producción con un margen de certidumbre elevado o un margen de incertidumbre mínimo? Porque con estas reconstrucciones nosotros podemos hacer lo que se conoce como la estimación de reservas a través del método de declinación de producción de manera más confiable. Y tanto fue así que el margen de desviación mayor fue de 8% a nivel histórico, con una diferencia máxima de 28 barriles por día. Ustedes dirán, 28 es bastante. Sí, pero son en pozos que producen de 500 a 600 barriles netos, por tanto la diferencia es mínima. Ok, si ya conocemos esto, vamos a pasar lo que es a la optimización de producción. Entonces, ¿qué otra bondad tiene este sistema o qué otra bondad agregamos? Simplemente, si ya conocemos lo que es el AOF, que es la máxima tasa de producción de un pozo, cuando la presión de fondo fluyente se hace cero, sacamos una estadística. Y básicamente la estadística de los pozos optimizados del campo o de los campos estudiados proporcionó que un pozo, para ser considerado optimizado, debería ser su producción igual o mayor al 60 o 66% del AOF. ¿Y por qué no mayor al 66-70% del AOF? Porque, ¿qué puede ocurrir? Simplemente inducir al pozo en un arenamiento o en una canalización o conificación. Entonces, ¿qué realizamos? Simplemente realizamos la curva de oferta y la dividimos en 3 secciones para que cada una de estas secciones representara el 33.3% del AOF, y entonces en la segunda sección estamos teniendo el punto óptimo de operación, que sería un 66.6%. ¿Y qué tenemos? Que simplemente cuando se tome la foto y lo vaciemos al sistema, ¿qué va a ocurrir? Bueno, el pozo no presenta una producción cercana al 66%, optimízalo. Presenta una producción cercana o superior, bueno, cuidado porque puedes incurrir en dañar al pozo y acortar así su vida productiva. Ahora, ¿cuál otra funcionalidad le detectamos? Bueno, que básicamente con diferentes PIP, probando las mismas, podemos validar los niveles dinámicos que entregan cada una de las empresas de servicio. ¿Qué es un nivel dinámico? Simplemente es un disparo o una prueba que se le realiza al pozo con la finalidad de detectar la profundidad a un nivel. Entonces, si tenemos la profundidad a un nivel y el gradiente dinámico de mi pozo, podemos descifrar o estimar cuál es la presión de entrada de la bomba. En este caso, para este pozo, HotGA 179A, la producción detectada fue de 147 barriles netos, a una temperatura promedio de 80 Fahrenheit ambiente. Entonces, ¿qué se realizó? Simplemente se introdujo todos los valores necesarios en la hoja creada y obtuvimos que a una temperatura ambiente de 79 grados teníamos una producción de 147 barriles, tal como la última prueba. Esto quiere decir que no hubo error. Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente volvimos a correr la prueba con 80 grados, que más o menos fue lo que manejó el día en el cual se tomó los niveles dinámicos, y obtuvimos una diferencia de 5 barriles, es decir, 142 barriles, con un error promedio de 3.4%. Es decir, si la temperatura la dejábamos más o menos a lo que se promedió en el día de 80 Fahrenheit, teníamos desviaciones de 5 barriles. Si agarrábamos
un grado menor teníamos cero desviación, es decir, cotejo perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Que simplemente este medidor me está proporcionando muchas bondades que un análisis nodal convencional no me proporcionaría. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vamos a sustituir el análisis nodal? No, pero es una herramienta rápida para poder hacer uno. Y quiero comentarles algo. En el Golfo de México se está implementando algo similar, pero a nivel de pozo. Se están bajando sensores de temperatura enfrente de la arena productora o del intervalo productor y se está midiendo. Y la desviación por grado en producción es de 5 barriles, tal cual como nuestro modelo. Entonces, estamos realizando menos inversión de capitales, menos inversión de dinero y obteniendo resultados bastante precisos. Y si anteriormente hablamos del análisis nodal, vamos a hacer la comparación. Bueno, en el punto izquierdo estamos viendo las sensibilidades a diferentes presiones de entrada de la bomba, que es lo que significa P, para el pozo GA 1042. ¿Y qué hicimos? Básicamente vamos a probar cuáles son los resultados entre este simulador comercial y nuestra hoja. Y obtuvimos resultados bastante precisos o bastante cercanos en algunos casos. Ahora, si sabemos que nuestro programa, nuestro modelo, permite realizar un análisis nodal mucho más rápido, se tardan 30 segundos porque todo está automatizado en función de las bases de datos, vamos a realizar primero el MVP y cuando se requiera mayor detalle, vamos y acudimos a un análisis nodal. Entonces, tenemos otra bondad. Muchas veces, en la situación petrolera actual de Venezuela, los pozos se deben cerrar. Y cuando se cierra un pozo, tenemos la oportunidad de correr ciertas pruebas. Ustedes dirán, bueno, si el pozo presenta un sensor de fondo en su sistema de levantamiento, vamos a aplicar una prueba estática o dinámica. Se puede hacer, pero con este medidor podemos aplicar esa prueba estática y dinámica recurrentemente y medir la producción. ¿Y qué obtenemos con esto? Bueno, obtenemos simplemente una prueba multitasa que me permite a mí conocer cuál es el índice de productividad real y por tanto descifrar cómo será el comportamiento de mi pozo a diferentes velocidades de bomba en este caso, obteniendo así la curva de afluencia real de mi pozo. Y así no tengo una curva sobreestimada como se ve en esta línea azul, sino que tengo la línea roja que es lo que realmente yo estoy visualizando. Ahora, tenemos esta propuesta. Vamos a realizar una estructura desglosada de trabajo que es lo que se conoce como la EDT, con cierta fase. ¿Cuál es la primera fase? Bueno, construir el modelo. Ya lo realizamos. Y construir esas bases de datos para facilitarle al usuario la utilización de este medidor. La fase 2 es la capacitación del personal, tanto de ingeniería de yacimiento, producción y operaciones, porque son los que recurrentemente deben estar alineados o utilizando estos parámetros. La fase 3 es la automatización del sistema. En este caso, una de las empresas a las cuales se les realizó utiliza un sistema SCADA que sirve para el monitoreo del campo conocido como EXPO, de la empresa UPC Global. ¿Qué ocurre? Que desde la computadora de cualquier ingeniero se ingresa al sistema EXPO y se observa cuánto es la temperatura en el cabezal del pozo a través de termómetros de pozos o conocidos como termopozos. Si tenemos esto, básicamente podemos saber cuál es la producción de todos los pozos del campo desde la oficina. Y la última parte es la parte de implementación. Vamos a optimizar la producción de todos los pozos, vamos a monitorear cómo es el comportamiento de los mismos y vamos a controlarlo. Y en base a eso se tiene esto, la creación del software. Creamos el software. La segunda parte, capacitamos al personal para que sepan cómo se debe usar, dónde se debe usar y cuáles son las limitantes. Nada es perfecto. Y por último, la automatización para luego hacer la implementación o la implantación. ¿Y qué podemos ver? Bueno, simplemente tenemos los pozos, tenemos un caudal óptimo y un caudal que es el que están produciendo de esa automatización, lo que nos está llegando, cuánto produce por día. Y podemos determinar si el pozo está optimizado o si tenemos un pozo bajo. Si tenemos un pozo bajo, los sistemas anteriormente mencionados me permiten a mí simplemente modificar la presión de entrada de la bomba desde la oficina y puedo optimizar el sistema de levantamiento y optimizar la producción de mi pozo, alcanzando las tasas óptimas de producción. Ahora les voy a mostrar un pequeño video del software comentado. Bueno, en esta parte le vamos a mostrar el software conocido como MVP. Tienen la pestaña de inicialización, posterior a ella van a encontrar
la parte del ingreso del usuario aunado a la contraseña, porque no todas las personas pueden tener la misma permisología para modificar una presión de fondo. Por ejemplo, al ingresar van a encontrar ciertas pestañas para poder realizar sus cálculos. En esta parte corté la pestaña porque hay cosas que no se pueden ver por los momentos, y pueden seleccionar un pozo de esa base de datos aunado a la fecha, profundidad, API, entre otros parámetros, para poder obtener cuánto es la producción de un pozo y asimismo optimizarla desde acá. ¿Qué ocurre? Que no solo nos basamos en esto y automáticamente, luego que se les muestre esta producción que se les va a mostrar en esta zona, que son las curvas de oferta y el pozo optimizado, ustedes pueden viajar y conocer cuánto es o cómo va a ser la declinación de producción de su yacimiento, lo cual es un parámetro de suma importancia. Mencionado lo anterior, quiero comentarles algo. Muchas veces nosotros nos guiamos por tener el mejor pozo productor, por recobrar el mayor volumen, pero todo se debe hacer en función de un parámetro de mucha importancia como lo es la rentabilidad. Ustedes pueden tener el mejor proyecto, pero si no es rentable, simplemente no va a aplicar y se va a descartar antes de nacer, como se le conoce. Entonces, en este caso incluimos la parte económica, pero solamente comparábamos la economía en función de un pozo optimizado y un pozo no optimizado. No, también incluimos otros parámetros como lo es el diferencial de presión crítico. ¿Por qué? Porque en la primera charla referida en esta jornada se mencionó, si ustedes exceden este diferencial, la rentabilidad va a disminuir, y es lo que no se quiere y lo que no se puede permitir. Entonces, nos da ciertas alertas, nos proporciona ciertas alertas. Una de estas alertas es, el pozo está bajo. Bueno, vamos a optimizarlo. Lo optimizamos y obtenemos esa tasa. Y también podemos discretizar entre lo que es el daño total, el daño causado por cambios de saturación en la zona cercana al pozo. ¿Por qué? Porque disminuye la permeabilidad efectiva al petróleo y es un daño que muchas veces no podemos remover. Y también se considera o se discretiza lo que es el daño causado por otros factores, pseudodaño, entre otras cosas. Y esto es muy importante para poder cuantificar la producción. Ahora, luego sacamos el análisis económico y visualizamos cómo mejoró mi BPN, cómo mejoró mi tasa interna de retorno, cómo mejoró mi inversión, y me indica si el proyecto es económicamente atractivo o no lo es, o si esta optimización me sirve o no. Si nosotros tenemos esto, lo tenemos de manera determinística, pero necesitamos considerar ciertas variaciones. ¿Por qué? Porque si cambia el precio del barril, me puede repercutir en la productividad de mi pozo. Si yo necesito optimizar ese pozo, pero el sistema que yo tengo implementado no me permite bajar más la presión de fondo fluyente o la presión de entrada de la bomba, necesito realizar una inversión cambiando ese sistema. Y por último, la productividad. ¿Podré alcanzarlo o no? ¿Qué pasa si optimizo y resulta que no alcancé lo que yo tenía estimado? Bueno, en este gráfico, conocido como gráfico de araña, podemos encontrar cómo varía el BPN, que es el valor presente neto, es decir, una extrapolación de cuánto es mi ganancia o mi flujo de caja durante todo el tiempo de evaluación que yo quiera hacia el presente. Entonces, tenemos cómo va a repercutir la producción y el precio del barril en mi ganancia, son los que de mayor impacto tienen, mientras que mi inversión no tiene tan alto grado de impacto, tanto positivo como negativamente, ya que el costo del barril y la producción son los de mayor pendiente. Cuando ven este gráfico, las líneas de mayor pendiente son aquellas que son más importantes para la evaluación de riesgos económicos en un proyecto. Hablado esto, vamos a llegar a las conclusiones. Básicamente, una ecuación en función de las leyes de transferencia de masa y energía permitió generar un medidor, y este a su vez proporcionó medidas representativas para los pozos en tierra y en lago. También nos permitió lo que fue la reconstrucción de producción para incrementar ese grado de certidumbre cuando vayamos a hacerlo, y de esta manera tener mejores resultados en cuanto a la estimación de reserva por el método de declinación de producción. La inclusión del OF nos permite conocer si un pozo está optimizado o no está optimizado, y de esta manera podemos de una vez optimizar aquellos pozos conocidos como bajos. Asimismo, podemos realizar pruebas multitasas y validar niveles dinámicos de fluido, es decir, no solo nos proporciona producción, sino también nos da una cartera de cosas por hacer. Y por último, el monitoreo del campo es la propiedad más fuerte que se tiene, porque automatizando podemos saber cuáles son los pozos bajos
y optimizar todo simultáneamente o lo que se pueda en un día, con la finalidad de obtener siempre el mayor recobro volumétrico y económico. Dicho esto, llegamos al final con este mensaje. La tecnología avanza a niveles exponenciales, donde el único recurso necesario es el mental. Por eso, sueñen, creen e innoven. Muchas gracias ante todo a todos los participantes y quiero dejarles este mensaje porque muchas veces nosotros mismos nos colocamos ciertas barreras, pero todo problema le aseguro que tiene solución. Creen, sueñen e innoven. Muchas gracias. Por acá les dejo las redes de contacto de SciPy. En Instagram somos scipi.ga, scipi.ga@gmail.com para el correo electrónico. Si quieren la presentación pueden escribirnos, se la haremos llegar. Y el número personal de contacto si tienen alguna otra duda o inquietud. Y por último, acá en la parte inferior les dejo mi link en el cual pueden también escribirme o consultar cualquier duda referente a este tema u otro. Muchas gracias, que tengan un feliz día y que Dios los bendiga.